Muy buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a este espacio virtual del Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología. Nos acompaña la tarde de hoy como profesor invitado la planta doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Guantánamo, quien es regido por el Centro de Estudios de Educación de la propia Casa de Altos Estudios, el estimado colega Carlos Alberto Ariñez Castel desde Costa Rica, quien es doctorado en educación por la Universidad Latina de Costa Rica y además trabaja de manera coherente y sistemática como presidente de CESPE para este hermano país. En su haber tenemos la gran posibilidad de que ha estado desarrollando un programa y un proyecto importante sobre neuroeducación que ya tiene varias cortes de diplomantes internacionales egresados en esta propuesta con 2 libros publicados, pero la tarde de hoy nos viene a compartir otra de sus áreas de experticia, ya que ha trabajado en varias ocasiones en SINAES, que es una de las instituciones que se encarga de la calidad educativa y el diseño curricular para Costa Rica. Va a estar compartiendo con nosotros el tema del diseño curricular y la calidad educativa. Bienvenido, doctor Ariñez, el espacio es todo suyo. Muchas gracias realmente por tener el espacio, la posibilidad de compartir con ustedes este momento, este ambiente de trabajo e indicarles que para mí es un verdadero honor estar con ustedes por este medio que pues implícitamente nos ayuda a cortar distancias y nos ayuda también a reconocer que cada vez la tecnología nos está ayudando a juntar más elementos de conocimiento, de profundización, pero no olvidemos la parte humana, que es la más importante, porque es al final la que nos ayuda a conectar de real forma con otras dimensiones humanas, sociales, económicas y entre países que al final de cuentas tenemos una misma voz, un mismo origen, tenemos unos códigos sociales y culturales muy similares y que nos hace pues una comunidad abierta, receptiva ante todo lo que podamos construir en cuanto a conocimiento. Entonces, la parte que a mí me toca, por la que voy a estar trabajando con ustedes, es el tema del diseño curricular y la calidad educativa. Quiero indicarles que mi trabajo, pues dentro de la parte de educación, ha sido el diseño curricular de varias carreras y de varias, digamos, culturas académicas que me ha tocado vivir en Costa Rica, en algunos momentos en Nicaragua, algunos momentos en Guatemala. Yo vengo de Bolivia, así que también he trabajado allí en la cultura nacional boliviana, entonces reconozco varios elementos de ello. En Costa Rica, que ya vivo muchos años, ya me he dedicado a trabajar en el Sistema Nacional de Acreditación de la Calidad, que es justamente el ente estatal que revisa todas las universidades del país, tanto públicos como privados, y pues ayuda a mejorar la calidad educativa en todo sentido. Uno de los puentes que mejora la calidad educativa es obviamente los planes de estudio, las propuestas de nuevos planes de estudio, y esos planes de estudio son los que nos ayudan a facilitar los procesos de calidad educativa. Y entendemos calidad educativa en el sentido de que tanto universidades, facultades, carreras, estén dentro de un ambiente de mejora continua a través de visitas de pares internacionales, elevar los criterios de los estándares de calidad que existen, y un eje importantísimo viene a ser la revisión constante de las carreras, de las facultades, de los grupos de acreditación en el tema digamos, de la calidad y de los elementos de la calidad. Entonces, por eso tal vez sea importante reconocer que ese ambiente de trabajo que es universitario, evidentemente, facilita mucho la parte curricular. Sin embargo, también estamos guiados por políticas nacionales y entes nacionales de
digamos, de educación, que son nuestra guía, nuestra referencia legal y en muchos momentos referencias que están dentro del ámbito de trabajo constante. Entonces, nosotros tenemos mucha relación con la parte de las políticas nacionales y por los internacionales que vienen a revisar pues todo el ambiente académico. Entonces, lo importante es que estos pares internacionales también nos ayudan a reconocer nuevas formas de avance en las calidades de las carreras y las facultades. Por ello, creo que la parte humana en esta, digamos, en este afronte de diseñar la parte de un plan de estudios de una carrera es muy importante porque nos ayuda a encontrar elementos que ustedes tal vez en su vida cotidiana, académica, pueden tal vez también sobre cómo cómo está la situación actual en el tema curricular, un poco lo de cómo se ha trabajado, cómo se concibe la parte epistemológica del cambio curricular y los elementos de calidad, y tal vez dejar al final con un ejemplo específico de lo que hemos venido trabajando con carreras de ingeniería que tal vez les sirva. Tal vez también hay una diapositiva que nos va a ayudar a ver también la parte curricular en el sentido de educación primaria y secundaria. Sé que muchos de ustedes son profesores, están trabajando en ámbitos escolares y pues también deben tener muchas preguntas. Esta vez me voy a centrar un poco en la parte universitaria, mil disculpas, pero creo que eso es un elemento que también nos va a hacer devolvernos a la educación primaria y secundaria en cualquiera de las preguntas que ustedes deseen, pues tal vez armonizar y pues despejar las dudas. Quiero compartir esta presentación donde obviamente esta relación de qué es la parte curricular, que creo que es la parte medular de todo proceso educativo, porque uno se pregunta, ¿para qué hacemos una práctica docente? Porque estamos guiados por digamos, un enfoque curricular. ¿Por qué hacemos las labores metodológicas en aula? ¿Por qué hacemos la relación profesor-estudiante en aula? Es porque tenemos alguna motivación curricular. Es porque seguimos ciertas líneas o estrategias o políticas dentro de un país y está relacionado a la parte curricular. Y entonces, muchos de los teóricos que van a revisar, y ustedes seguramente en su carrera han revisado, nos dicen que el currículum depende del contexto económico, del contexto social, del contexto político y del contexto laboral. Entonces, muy importante es que sepamos que puede ser que el currículum no sea el todo, pero es una parte muy importante de la política educativa de un país y el saber quién lo hace, cómo lo hace, dónde lo aplica, cómo se aplica, es importante reconocerlo para llegar a criterios de lo que actualmente en internacionalización educativa llamamos la calidad o estándares de calidad. Entonces, es buen momento para reconocer que estos últimos años, tal vez desde 1990, quiero hacer un recorrido muy somero, muy latinoamericano, donde varias de nuestras funciones como docentes, como administradores de educación, como profesores, nos han mandado a revisar algunos modelos o paradigmas de la educación. Entonces, en la parte curricular seguíamos los modelos tradicionales y pues no les voy a contar mucho. Ustedes conocen que un modelo tradicional está centrado en la parte memorística, en la repetición de contenidos y la atención de necesidades individuales era poca. Entonces, de repente nosotros teníamos
un esquema curricular tradicional, muy poco destacado, muy rígido, muchas veces muy inflexible en algunas situaciones, y creo que hasta 1990 era como en algunos países de la región una generalidad. Dejó de ser una generalidad por las innovaciones, las reformas educativas, los nuevos cambios, y a partir más o menos de 1995 se empieza a hablar de modelos curriculares con enfoque constructivista. Este enfoque constructivista inmediatamente nos refería a que debería haber dentro del aula un aprendizaje activo, debería haber una construcción del conocimiento, un intercambio de saberes, reconocer los saberes del estudiante, reconocer los saberes del entorno, fijarnos un poquito más con las lecturas clásicas de Piaget y de Vygotsky, que la interacción social es muy importante para definir ese contexto educativo y que también va a definir el proceso de aprendizaje. Es por eso que la relación, digamos, que existe a partir de 1995, sacando datos de UNESCO y de OEI, es que están ingresando modelos constructivistas, pero los modelos no son, antes todavía los modelos duraban mucho, ahora duran cada vez más poco y vamos a ver por qué. Para el 2000 más o menos tenemos modelos socioconstructivistas que tienen que ver con pues relaciones. Es importante porque nos manifiesta un currículum que esté abierto a las necesidades del entorno educativo, de la comunidad educativa, y también pasa a ser un punto importante dentro de la relación comunidad-escuela, de la relación universidad-escuela, inclusive mucho de la parte de empresa, digamos, universidad. Esos entornos que son muy importantes nos han ayudado a hacer currículums que tengan que ver, fijarnos un poquito más allá de las aulas y, 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 tal vez vuelvo a... estamos viendo bien la pantalla, ¿verdad? No sé si alguien me puede dar un retorno. Sí, ok. Ok, entonces decirles que para más o menos el 2005 aparecen los criterios de Naciones Unidas sobre trabajar los modelos bajo competencias, pero esos son modelos que tienen que ver con la educación dual, que a la vez está referida al campo laboral, preparar de manera técnica y en especialización a jóvenes que vayan a ingresar a esa vida laboral. Y entonces se empieza con la influencia muy fuerte de lo liberal o el liberalismo, empieza a haber un enfoque más de competencias, y competencias tenían que ver las calidades que debe tener la persona para luego entrar al mundo laboral. Sin embargo, en educación lo cambiamos y lo modificamos a las competencias para la vida, y empezamos a hablar de ya a finales, digamos, como modelo, ya empezamos a combinar modelos curriculares integrales que complementen este tipo de relación. Entonces es importante que reconozcamos que ha habido un intercambio muy fuerte de modelos, y para el 2019 podemos decir que hay modelos cognitivistas y conectivistas que tienen que ver naturalmente por el tema de la pandemia. Es indudable que por el tema de la pandemia ha habido un cambio muy fuerte, muy brusco, pues que nos ha llevado a reconfigurar el tema de cómo plantear un currículum en la actualidad. Ahorita hay más preguntas que respuestas, y cuando uno
empieza a trabajar sobre modelos curriculares, muchas veces depende de la profesión, depende de la carrera, depende de la región, depende del país. La, la, el diseño curricular va a tener que ver con un poquito de competencias específicas o básicas, o muchas veces vamos a tener que utilizar la tecnología como modelo curricular para las mediaciones tecnológicas, como las plataformas educativas, como el uso de las cajas negras, por llamarlo así, al teléfono, por llamar así a un montón de pues de cosas dando una nueva esencia al tema educativo. Creo que alguien está levantando la mano para preguntar, tal vez si quiere hacer el uso de la palabra, algo específico. Sí, adelante. Ana Laura, ¿puede ser? No, profe, no, fue un dedo, disculpe, fue un dedo Ok, que utilicé mal. perfecto, No, perfecto. disculpe. Gracias, muy amable. Perdone. Entonces, por eso vemos que en estos últimos años, si ustedes hablan de diseño curricular, hay muchas vertientes, pero tienen que ver con la labor diaria. Uno cuando se encuentra dentro de voy a hablar de las carreras universitarias inicialmente. Cuando uno entra a una carrera universitaria y pide hacer un diseño curricular, ya el hecho de reformar la currícula es un elemento que tiene que comenzar con preguntarse desde dónde, quién lo hace y desde dónde lo van a hacer. Ese desde dónde significa también que si la universidad está preparada para un modelo socioconstructivista, si el país tiene claro los elementos de un modelo socioconstructivista, o si son carreras virtuales o híbridas o semipresenciales, si tiene capacidad de un modelo cognitivista y cognitivo. Entonces hay muchas preguntas que nos hacemos cuando ya realizamos el trabajo del diseño, y ese diseño siempre tiene que ver con muchas preguntas que nos vamos a tener que resolver cuando nos pongan un diseño curricular nuevo. Pero lo más importante, ese diseño curricular nuevo tiene que ir con elementos de estándares. México tiene los más avanzados modelos de acreditación, Cuba también en el sentido estatal tienen modelos avanzados de acreditación, y entonces como que tienen claros los estándares mínimos que tiene que haber. Hay otros países que no, que están más rezagados en los modelos y la revisión interna de los planes y políticas de educación, pues lleva mucho más retraso y mucha más, digamos, hasta un poco caótico, diría. Hay países que tienen en sus mismos modelos, ya sea sistema privado o sistema público de universidad, presentan mucha complejidad. Yo he encontrado carreras, por ejemplo, en Nicaragua, que tienen, al revés de Costa Rica, Nicaragua tiene el sistema privado mucho más avanzado que el sistema público. Entonces, las 18 universidades privadas tienen modelos que están desarrollando bastante, modelos curriculares, digo, ¿verdad? Bastante cercanos al tema, digamos, laboral, sobre crear competencias para la nueva economía. Sin embargo, las universidades públicas van rezagadas y un poco retrasadas en el tema, ¿verdad? De cambios que tengan que mejorar o actualizar las carreras. En cambio, Costa Rica, por ejemplo, tiene 5 universidades que son muy fuertes, muy sólidas, porque
curriculares de las universidades públicas. Y eso cambia de país en país, así que hablar de diseño curricular, podemos hablarlo desde la parte local y desde la parte pues global. La parte local tiene mucho que ver con las normas, el enfoque de país y las formas de hacer pues reconocimiento de lo que está pasando en el entorno. Entonces, por ende, debemos decir que una de las cosas que sí debemos estar conscientes es que existe un nuevo cambio, una nueva situación en el mundo que se ha llevado justamente por este último modelo que decimos, el modelo conectivista, que tiene que ver mucho con tecnología, está ligado a tecnología. Cuando hablamos de conectivismo, tenemos que inmediatamente pensar en la mediación tecnológica. La mediación tecnológica es muy variada. Es tan variada que ya podemos tomar clases, como ustedes pueden ver, desde un teléfono, podemos tomar una sesión o disertar o a través de plataformas educativas, podemos tener bases de datos hiperavanzadas en nuestra clase, podemos conectarnos a bibliotecas virtuales donde el estudiante pueda leer libros digitales demasiado nuevos en cantidad, inclusive mucha saturación de información, y también podemos tener inclusive ahora ya utilizar inteligencia artificial. Entonces, hay que estar claros en que hay nuevos grupos nativos digitales que llamaremos grupos étnicos, que son nativos digitales y los que no son nativos digitales. Nuestra generación, creo que la mayoría compartimos una cierta generación, hemos tenido que asimilar este tipo de nuevas tecnologías y de nuevos avances que han modificado nuestra forma de ver y hacer las cosas, y por eso obviamente nos es más fácil tal vez adaptarnos. Ahora los grupos que son nativos digitales, a pesar de que tienen bastante acceso a nuevas formas de aprender y de conocer, lamentablemente están perdiendo por la saturación de el tema del ingresar. Entonces, generalmente los nativos digitales van a tener a mano todas esas posibilidades, pero no las van a usar, y al revés, nuestra generación, que creo que es la más activa en uso de redes y de aparatos, estamos usándolo intensivamente. Eso es un poco del cambio generacional que hay. También tenemos que darnos cuenta que existe un reto en el sentido en que la globalización implica inmediatamente que tengamos que revisar el currículum como pues un factor que sea un poco parte de la identidad de nuestra región, de nuestro país, de nuestra población, pero también compartido con los referentes internacionales de universidades que están en similar estado o mejores que nosotros, y podamos compartir criterios de conocimiento con ellos. Entonces, una de las bases del diseño curricular es los referentes universales, es decir, poder ver hacia afuera qué nos está ofreciendo la globalidad que pueda ayudarnos a mejorar nuestras carreras del entorno. Para ser más claro, una universidad del trópico húmedo de aquí de Costa Rica, que podría ser la Universidad Earth, que es de sentido privado, comercial, y que tiene una fundación detrás, se puede reunir fácilmente con una universidad del trópico húmedo de África, de Angola, por ejemplo, donde muchos compañeros suyos están trabajando, o también de Malasia y el tema de la relación que hay entre esas universidades.
sociedades del trópico. Entonces, la relación con la globalidad es muy importante, lo que les decía, una tensión entre la educación instrumental y la educación integral. Ha habido un fuerte empuje, a veces demasiado brusco, yo creo que a veces en algunos países está brutal, el elemento al mercado laboral, que eso ha sido muy fuerte y en varios países, tal vez no en Cuba, te estoy hablando un poco en genérico para toda la región, porque son diferentes países, diferentes situaciones, pero muchos currículos han sido empujados a esta educación dual, a esta educación que solamente tiene que estar ligada a las necesidades de la empresa, incluso hacen currículos particulares en una acción pública privada para que haya un beneficio en temas tecnológicos, pasan a hacer fuerte presión para hacer, digamos, eh, currículums por competencia laboral. Entonces, esos currículums por competencia laboral son complicados porque a veces pasa, como ahora en Costa Rica, que empezó este gobierno que hace 3 años está dentro del ambiente político a, digamos, empujar el tema de los semiconductores que tienen que ver con toda esta maquila para hacer semiconductores una combinación público-privada o por una combinación simplemente por el tema privado o por el tema de mercado laboral, la visión del que hace la parte curricular de una carrera universitaria cambia. Entonces, eh, es por eso importante de también las necesidades eh, relacionales que hay dentro del entorno. Entonces, surge también el tema de la importancia de las competencias en constante transformación sin perder de vista la importancia de los valores éticos y sociales. Es decir, que cuando hablamos de los currículums por competencias, sobre todo, estamos hablando de ponerles competencias, pero también competencias para la vida. Entonces, cuando uno trabaja estos cambios, una de las calidades más importantes
importante es la parte ética. Hay tres calidades que creo que por mi experiencia les voy a quitar, que tienen bastantes carreras o profesionales de la educación, sino que deja de lado muchos elementos de la parte, digamos, propositiva de qué pasa con esa la cabeza de muchos de muchos facultades, universidades y profesiones que tienen que ver con capacidades humanas y digamos, habilidades blandas, es decir, la capacidad del individuo de tener esas capacidades de comunicarse, aunque no parece, ahorita una de las mayores crisis en varios de los países de la región es el tema psicológico, psicoemocional. Es un tema que está terriblemente fatal porque hay mucha gente incorporarse a trabajos y no pueden trabajar, no pueden comunicarse, hay burnout, hay mucho estrés, hay un mal manejo del estrés, entonces de repente termina siendo un elemento para reconsiderar dentro de los programas de las carreras. Y el docente en estos nuevos procesos de aprendizaje. Porque una cosa es ser docente en un modelo socioconstructivista, otra muy diferente, un docente del modelo de competencias y otra muy diferente del modelo, por ejemplo, cognitivo o conectivista. Aunque son los tres modelos que digo, hacernos preguntar, pasa con el docente, es un facilitador, es un mediador de información para trabajar con estudiantes. Es decir, soy capaz en el modelo socioconstructivista, soy capaz de reconocer las necesidades del entorno para luego enseñar como el modo conectivista y cognitivista, soy capaz de manejar el algoritmo de la inteligencia artificial para enseñar en el aula y mejorar modelos de trabajo y relaciones con el estudiante, en torno de competencias, cuáles son las competencias genéricas más importantes para plantear dentro de esa carrera. Entonces, estos elementos tienen que ver mucho con más adelante y ustedes que en algún momento van a tener que diseñar curricularmente algo, van a tener que plantearse y cuál es el rol del docente. Entonces, que es parte de primaria, secundaria, ahora muchos de los son en algunos países todavía con un 70% del enfoque tradicional, con un 30% a veces de un enfoque constructivo. Tal vez inclusive mal aplicado, o muchas veces son en competencias que no están realmente relacionados con las necesidades laborales vigentes, porque lo que antes era en los 80, los 90, una necesidad de una educación dual, por ejemplo, aquí en Costa Rica se hablaba mucho de la parte
agroexportadora, de la parte, ¿verdad? Eso ya dejó de ser porque el modelo económico del país no están actualizados o no tienen actualizadas la currícula, entonces, claro, estudian de 16, 17 años están saliendo con unos certificados de, digamos, de producción, el enfoque a la parte local, sino más bien a la parte de traer de afuera todos los alimentos y todo, como ha sucedido en Costa Rica, que por ejemplo muy dura, que hizo cambiar todo el modelo y, y los arroceros empezaron a perder todo el mercado porque una bolsa valía una bolsa nacional valía la mitad de lo que podían traer desde Estados Unidos, Vietnam, Argentina. Y ahora actualmente el arroz que consumimos, de rescatar esas situaciones dentro de los cambios que tiene que haber en la educación es complejo porque los cambios cada vez se dan más rápidos. Entonces, hay que entender que antes los cambios se daban más lento. Por eso voy a dar un ejemplo. Cuba más tarde, creo que en 1900 algo, ¿verdad? Tiene más tarde la independencia, pero nosotros más o menos teníamos esto como una referencia del tiempo. Al principio la escuela obviamente estaba ligado ¿qué? Al aparato eclesial, burocrático, militar, entonces la escuela pertenecía o a las clases altas o a la parte de poder armado. Entonces, pues, es decir, saberse, así era la escuela. Como un Estado que tiene que volver ciudadano a la persona que no está dentro del ámbito, digamos, de poder. Entonces, su currículum responde también a eso. Entonces, se empiezan a poner ya lecturas y saber escribir, saber leer, saber matemáticas, saber un poco de elementos digamos, de literatura. Entonces, un poco empieza a cambiar. Entonces, el currículum, acuérdense que varía de acuerdo al contexto que se está dibujando. El Estado, en el sentido de que lo maneja el Estado y el Estado depende mucho de realizar, digamos, los currículums a nivel nacional con políticas educativas tenían mucho que ver con eso, con hacer grandes infraestructuras en educación. Y ya más adelante, después de 1950, del ingreso de
en la currículum de los derechos de las personas como ciudadanos y el ejercicio de la ciudadanía. Ciudadanía se da muy temprano en los 80 y va creciendo cada vez más. Y esta es al inicio, que tenía que estar ligado a sectores élites, se vuelve una educación popular, una educación incluso para sectores que tienen que ver con los diferentes grupos étnicos y la democracia. Al inicio, por ejemplo, conocer era saber los textos clásicos y comentarlos al inicio de la República. Ya para más adelantito era conocer, era porque acuérdense que a principios de 1910 y de ahí para adelante, implica mucho el ingreso de la ciencia experimental tal cual la conocemos, pero además, cuando ya va avanzando el currículum y también por influencia de la ciencia, conocerse era demostrar los objetivos traducidos en comportamientos observables, no solamente era el conocimiento constructivismo, que calza muy bien con las competencias para la vida, pero no sé si calzan con el conectivismo actual. Eso me debo preguntar. Porque, por ejemplo, la parte de la pedagogía crítica, que ustedes saben, se lo maneja mucho más porque en el currículum cubano tiene una predominancia la parte de la pedagogía crítica, muy interesante. En otros países ya se ha perdido el entusiasmo de la parte de la pedagogía crítica y más bien tratan de enfocarse a la parte más cognitiva que tiene que ver con, por ejemplo, prácticas para el elemento de mercado, por ejemplo. También tenemos en Latinoamérica las inteligencias múltiples que ha pegado muy bien porque muchos de los currículums de programas piloto educativos en favelas de Brasil, en Costa Rica ha empezado a haber escuelas que han intentado hacer modelos de educación que tienen que ver con inteligencias múltiples y pues ha estado muy bien llevado esto dentro de los currículums y ha estado muy acertado dependiendo de los lugares, dependiendo del financiamiento y dependiendo de la situación económica. Aquí, por ejemplo, en los centros de apoyo infantil,
Se ha empezado a trabajar con la música, por ejemplo, para trabajar el tema del aprendizaje y utilización de la música como el elemento coadyuvador de la educación de los niños de 2 a 8 años, que es donde la etapa donde el Estado pues prioriza su alimentación y su educación. Entonces, por ejemplo, ha habido muchas innovaciones en cuanto a inteligencias múltiples, pues, y más podemos ver en la parte universitaria la teoría de la complejidad, que ustedes me imagino reconocen, la de Morin, el tema de la epistemología del sur, que tiene que ver mucho con con nuestra afrodescendencia, con nuestra cultura indígena, con nuestra cultura de lo popular y lo nacional en nuestros países, el enfoque crítico reflexivo que tiene que ver no solamente con elementos de ellos, sino con elementos de poder. Entonces, los elementos de poder son muy importantes para reconocerse y ustedes lo integrarán o lo verán, lo ven de diferente forma. Las escuelas del sujeto o la escuela del sujeto de Turut, que también ha pegado en varios elementos, sobre todo en modelos educativos con personas con discapacidad, y hemos estado trabajando con compañeros y colegas que han estado aplicando modelos muy innovadores en esta área. A la vez, el tema de la la espiral dinámica, que tiene que ver con el uso de la parte lúdica, el juego, la comprensión de la situación, etcétera. Fuertes teóricos, pero que todavía no lo hemos vuelto modelo. O sea, para nosotros todavía son elementos que nos ayudan a reflexionar sobre la parte curricular, pero no hay ningún modelo que aplique eso de manera total, digamos, pues a lo que estamos ahora trabajando, ¿verdad? Como parte de la docencia. Entonces, tal vez vamos a la parte práctica. Tal vez para que reconozcan un poquito cómo es que es el trabajo de la muy genérico para que ustedes puedan comprenderlo, los que no han hecho alguna vez algún diseño o cambio curricular o una propuesta de un cambio curricular, pero también para las que gente que ya sabe que reconozca las cosas, sistematización de cambio curricular con enfoque en tecnología e innovación de 3 carreras de ingeniería para la mejora de la calidad educativa. ¿Cuál era la necesidad? Hace muchos años, como 15 años, 20 años, no se había modificado el currículum de 3 carreras universitarias y me tocó hacer el cambio. Pero obviamente un cambio curricular no se da por la invención de alguien como yo, que sea un curriculista y que diga, mira, para mí me parece que estos son elementos que deben ingresar en tu nuevo plan de estudios o estos no. Entonces hay una necesidad primero obviamente, de incorporar y reconocer la necesidad de participación de profesionales disciplinares, de profesionales administrativos, dependiendo de cómo ustedes lo planteen. Estos 3 casos tienen que ver con la carrera de ingeniería industrial, que era una carrera clásica, me había totalmente desactualizada, la carrera de ingeniería topográfica o geodesia, que tenía que ver con esta carrera que mide la parte, hace las mediciones de terrenos, el estudio de la tierra, el estudio pues, de las relevaciones de tierra en regiones, en países, en ciudades, etcétera. Y también en la carrera de
ingeniería muy a edad inmediatamente, casi 2, 3 años y ya surgió una nueva forma de ver las cosas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacer de estas tres carreras un cambio importante? Entonces, lo primero, como les decía, había que intervenir diseñando, primero podía dar predominio a una carrera, sino había que hacer equipos de cambio curricular. Obviamente se empieza a revisar los antecedentes de la carrera. ¿Qué tiene que ver con los antecedentes de una carrera? Es decir, los referentes nacionales y universales para la carrera de las que los cambios en Europa están yendo más al tema de la ingeniería industrial y el medio ambiente. México está trabajando el tema de manufacturas, pero con un enfoque de, de calidad que tenga que ver con el cuidado ambiental, y nuestras universidades nacionales todas tienen un enfoque que tiene que ver con la parte del cuidado al medio ambiente, porque Costa Rica tiene un avance muy grande en eso. Entonces, de repente, el objeto de estudio de la carrera ya no era solo ingeniería industrial, sino y medio ambiente. Entonces, hubo un cambio muy grande, viró muy grande la visión, eso por el estudio de todo lo que se ha visto en cuanto a referentes nacionales e internacionales. Se revisó las competencias que el colegio profesional tenía para esta carrera. El colegio profesional, aquí en Costa Rica, los colegios profesionales son muy fuertes, son colegios que certifican a sus profesionales también después de la universidad para ejercer. En el caso de las ingenierías, les da un certificado y un número para que en el caso de ingeniería. Entonces, todo ese cambio tenía que ver con un rediseño, un cambio, una nueva forma de ver las cosas, y de repente se actualiza y se rediseña la parte curricular con el perfil de salida del estudiante, que ese es otro elemento que tal vez podamos revisar. Uno es ver los referentes de salida o ingreso del estudiante, porque nos dice qué es el producto. Y entonces ese perfil es tan importante que nos va a reflejar qué es lo que queremos al final de transcurrido el tiempo de la carrera. Y de ahí ya podemos pasar a transformar el plan de estudio, los programas de curso, y pues ya hay la cantidad de créditos, verán las horas teóricas, las horas prácticas de cada curso, etcétera, etcétera. Ya verán cómo se evalúa. Entonces, ese es un paso. El segundo paso para el diseño, obviamente, tiene que ver con la fase en que uno, cómo organiza, cómo conforma las comisiones curriculares, cómo hace para en esa discusión del objeto de estudio, los perfiles de salida del motivo de la carrera, resulta que no es permeable el cambio curricular. Y obviamente hay una segunda y tercera fase que tiene que ver ya con el cambio, que tiene normas locales y otros elementos que se tiene que tomar en cuenta siempre dentro de un currículum. Es la parte de la flexibilidad curricular, que implica una serie de discusiones sobre qué tan flexible es mi currículum, y qué tan tradicional es mi currículum. Ahora,
preguntarán, pero eso, con ponerle unos 2 o 3 cursos alternativos o poner unas salidas alternativas a mi plan de estudio curricular, ha sido eso. Si alguien me pregunta, yo creo que son 3 elementos los que se tienen que tomar en cuenta. La flexibilidad curricular, evidentemente la parte de transdisciplinaridad, la que tiene que ver con la interdisciplinaridad y la multidisciplinaridad, muy importante. De la carrera disciplinaria de nutrición humana, el tema de alimentación, eso es disciplinar. Si quieren que sea interdisciplinario, me reúno con agroalimentos y hago alimentación e industria alimentaria. Eso es interdisciplinar. Pero transdisciplinar sería la seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, los elementos que aplican dentro de la parte de interdisciplinar y multidisciplinaridad y transdisciplinar son importantes a la hora de bosquejar la nueva carrera, que eso le va a dar la flexibilidad para que sobreviva a los cambios que constantemente están habiendo, porque les mostré con cada 2 o 3 años. Entonces, cada vez que hay un movimiento, en estas carreras, por ejemplo, de ingeniería, ha habido movimientos muy rápidos y de repente ya todo quedó obsoleto. A ver el tema de las particularidades de aquella carrera. Entonces, ahí recién pasamos. Y esta experiencia tiene que ver, digamos, para contarles en práctico qué es lo que ha pasado con esas carreras. En ingeniería informática se cambió el objeto de estudio. Entonces ya no se llamó ingeniería informática, se llama actualmente ingeniería de tecnologías de la información. ¿Por qué? Porque ha tenido un enfoque totalmente diferente del enfoque tradicional y ha flexibilizado, fíjense a qué, a 4 nuevos cursos de inteligencia artificial, a 4 cursos de ciencias de datos y a 4 cursos de ciberseguridad, que era un poco lo que el mercado laboral lo solicitaba, lo que se había avanzado en temas de actuales y la necesidad que tenían los estudiantes de comprender para ser ingenieros en tecnologías de la comunicación. La carrera de ingeniería topográfica también cambió su objeto de estudio y ya no podía medir con un flexómetro, digamos, los terrenos, ya tenían que utilizar drones. Ahora fueran los drones y lo que hacían incluso el manejo de bases de datos muy fuertes, muy potentes, porque la tecnología actual hace que ahorita uno pueda utilizar programas de tal potencia que uno pueda construir primero o revisar primero un lugar, en el caso de la topografía, y luego, junto con otros ingenieros, arquitectos, construir una base de un edificio, una obra, o se volvió a topografía y geomática, que tiene que ver con uso de bases de datos potentes, Big Data, eh,
manejo de nueva tecnología, planteamiento de estructuras inteligentes, al uso intensivo de manufacturas y todas las situaciones que tienen que ver también con la tecnología y que modificaron el proceso de la carrera. Entonces, en temas universitarios, un diseño curricular tiene que ver con la participación, con la capacidad de ver la carrera hacia sí mismo, con la capacidad de conectarse al mundo nacional e internacional, prioritarios como tecnología, como ambientes laborales, pero lo más importante, fíjense que puedes hacer un cambio de esa naturaleza y tus docentes están preparados para ello. La parte humana en estas, los docentes educados con la currículum vieja no podían actualización de muchos otros que tenían que trabajar estos temas. Entonces, lo doy como ejemplo, lo pueden ver mejor en el artículo que escribí. Si quieren, les dejo la dirección en el chat para que ustedes tengan opción de revisarlo con más detalle, pero que es un estudio de caso de esto que pasó, que pueda ayudar un poquito a ver cómo está en el tema de asistencia, ayuda en el tema de revisión individual de algunos aspectos que ya existe, ya lo hay, incluso de cómo ayudar a crear algoritmos para que la inteligencia artificial nos dé un producto y el estudiante lo pueda aplicar, etcétera. O cuando vemos necesidades especiales, pues dedicarnos a eso a través del uso de la inteligencia artificial. No sé, yo creo que ese es un elemento para discutir muy grande. Solo quiero ver una diapositiva, pero creo que es el momento en que nos están abriendo la posibilidad de quedarnos con la parte por ejemplo, de los temas de la parte emocional. Es decir, que debemos trabajar como docentes mucho la parte de autoconciencia, la parte de la oración de los entornos, de comprender nuestra labor. Dice que más bien al revés, creo que es una de las profesiones que es más difícil de cambiar porque tiene que ver con la conexión de un humano con otro. Entonces, esa posibilidad, sobre todo, revisar el tema de la conciencia y la identidad personal, que es importantísima en niños, eh, 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 no digo una educación pública de calidad y entonces los docentes están mal preparados y están con una forma tradicional de dar clases y no se fijan en esta parte tan básica que tiene que ver con los relacionamientos de los niños entre ellos, sus pares, su relación con su entorno, el tema del abuso, de la
violencia,